Como hoy está de moda que uno se cubra antes de empezar a hablar, quiero aclarar que esto es una opinión estrictamente personal, no quiero con esto comprometer a ninguna de las organizaciones en las que participo, sobre todo porque a veces hablo demasiado, y como está de moda también que muchos de estos temas de mercado de capitales hoy lo manejen los abogados, no quise ser menos que poner un disclaimer en mi presentación, así que lo voy a proceder a leer y si hubiera un escribano estaría mucho más tranquilo. Todo lo que en el presente se manifiesta no obliga ni al que lo dice, ni al que lo dijo, ni al que escucha, ni al que no lo escucha. Y cualquier interpretación que de ello se haga corre exclusivamente por parte del que quiera oír o interpretar por cualquier conflicto sobre el tema, se regirá por la jurisdicción y legislación de la República de Uganda, donde deberán las partes a todo efecto constituir domicilio, sin posibilidad alguna de recusar con o sin causa, ni de invocar ningún otro antecedente, anterior o posterior, y solo será apelable ante Dios. Y la verdad es que lo que vamos a decir tiene todos visos de gran grado de certeza y de profesionalismo, pero lo único que podemos decir es que comprometemos los profesionales un método a aplicar para tratar de predecir más o menos lo que va a ocurrir, pero nada mejor en este momento que aplicar esta linda enseñanza del premio Nobel de 1922, Niels Bohr, que a pesar de ser un físico padre de la física cuántica, dijo: las predicciones son muy difíciles, especialmente si son sobre el futuro. Estamos hablando del hombre que rivalizó intelectualmente y científicamente con Einstein, y en materia de física cuántica hasta ahora le ha ganado a Einstein, ¿no? La calificación es una opinión, primero es una opinión, no podemos alegar un carácter mucho más preciso al trabajo que hacemos las calificadoras, que a veces nos arrogamos más de lo que hacemos. Es una opinión sobre una probabilidad de cumplimiento de una obligación. Alguien emite deuda y nosotros la analizamos y en base a distintos parámetros de sensibilidad llegamos a una opinión sobre la posibilidad de que esa deuda se pague en tiempo y forma. Y en el caso de que no se pague, ¿cuál es la pérdida esperada? Eso es lo único que hacemos. Lo nuestro se parece al trabajo del servicio meteorológico que pronostica el tiempo. La gente cree que el servicio meteorológico nos dice si va a llover o no va a llover, y además todo el mundo, al igual que con las calificadoras, se mata de risa cada vez que se equivoca. Pero en realidad el pronóstico meteorológico, si uno lo lee de las fuentes originales, verá que nunca dice si va a llover o no va a llover, sino que da probabilidades. Dice hay un 80% de probabilidad de lluvia, entonces todos llevamos paraguas. O dice hay un 80% de probabilidad de buen tiempo, y si llueve, todos decimos esto, no entienden nada, no saben nada. Sin embargo, la metodología es lo suficientemente buena para asegurarnos una alta probabilidad de ocurrencia de lo que ellos pronostican como determinísticamente más seguro. Y por el otro lado, a nadie se le ocurriría, yo siempre digo, salir a navegar o salir a volar sin haber consultado con el pronóstico meteorológico. Sin embargo, algunos creen que el mismo no trabaja bien. Bueno, en el mundo de los mercados de capitales maduros, con todo lo que critican a las calificadoras de riesgo, yo también las critico entre paréntesis, no hay nadie que se le ocurriría comprar un título de renta fija sin antes consultar con un calificador de riesgo. Y no para estar 100% seguro de cuál va a ser el resultado final de lo que la calificadora ha asignado como evaluación, sino precisamente porque quieren saber cuáles son las debilidades y fortalezas que, de acuerdo a un método más o menos preciso, a un criterio que está explicitado, ha llevado a esa conclusión, que es tal vez la parte más importante y a veces la menos aprovechada. Todo lo que una calificadora explicita, trata de informar, que después permitiría a la gente cambiar la nota. Pueden decir, bueno, esto es así, 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 pero no estoy de acuerdo con la nota. Sin embargo, muy pocos lo aprovechan porque en general la regla es, leamos la nota y con esto estamos bien.
El otro tema que la gente tiene que entender es que nosotros hacemos pronósticos de mediano y largo plazo. Entonces, muchas veces los operadores de mercado critican a las calificadoras porque dicen, bueno, este dijo que tal título va a subir, y los mercados se anticiparon hace 2 semanas que los mercados están comprando este título, y ustedes recién lo dicen. O viceversa. Lo que pasa es que las calificadoras se precian, según su metodología y según los requisitos regulatorios en el mundo, se precian de tratar de medir la situación de una determinada emisión o de un emisor a través de los ciclos, para no hacer lo que se denomina la calificación del ascensor. Pasa algún evento, subo la calificación. Al otro día sale algo en el diario, le bajo la calificación. Y así permanentemente. Imagínense que hubiera pasado recientemente con Petrobras, si ese hubiera sido la actitud de las calificadoras. Estarían todos los días, de acuerdo a la noticia que se dice, subiendo o bajando la nota. Y eso no es lo que los mercados buscan cuando buscan una calificación. Y salvo aquellos traders muy activos, todos los demás no tienen títulos en cartera de Petrobras para estar arbitrando, saliendo y entrando según la última noticia o el último rumor. Bueno, de la misma forma se conducen las calificadoras en general. No quiero tomar demasiado tiempo con el tema de la metodología específicamente, pero la calificación es un juicio absoluto en cuanto que pone una nota. Un AAA es un 10, es lo mejor, y una D es un aplazo. Y todo el mundo conoce más o menos esa metodología. El que tiene AAA obviamente es mejor que el que tiene C o D. Y también es un juicio relativo. Es una opinión relativa que permite comparar peras con bananas. Y en los mercados de capitales eso no es fácil. Una empresa que tiene AAA se compara con otra empresa que tiene AA y un instrumento o un sector totalmente distinto, o con una que tiene BBB. Y entonces permite comparaciones y permite hacer arbitrajes. Si no existieran las calificadoras, alguien tendría que hacer de todas formas esa función. Cuando no existen calificadoras porque las mismas o los mercados no son lo suficientemente desarrollados, o por H o por B hay escepticismo sobre su rol, de todas formas existen calificadores. El problema es que no siempre se sabe cuál es la calidad del calificador. Y lo que tiende a hacer la calificadora también es a nivelar lo que puede ser la información asimétrica. ¿Por qué un coche sale de la concesionaria, un coche nuevo, y ya se devalúa un 25% por lo menos? Porque a partir de ahí, ese coche como usado empieza a correr con todas las dudas sobre cuál va a ser su estado. Entonces un coche que tiene un año contra otro coche que tiene un año, uno puede estar muy bien, en muy buen estado, y otro puede ser un desastre. Y la gente tiende entonces a pagar el precio del coche más bajo, porque no quiere correr los riesgos. ¿Por qué? Porque tiene información asimétrica, no conoce cuál de los dos coches está bien, no conoce cuál es el andar del coche bueno, entonces se desmerece igual que el otro. Lo mismo ocurre en los mercados de capitales cuando uno no tiene suficiente información sobre cómo está una empresa o cómo está una deuda soberana o un subsoberano o un fideicomiso o un banco. Entonces, en ese caso, la calificadora, a través de su juicio de valor, que dicho sea de paso, obviamente no es infalible, pero a través de su metodología que tiende a dar un juicio relativo, permite comparaciones, permite evaluaciones, y el costo de la calificación más que es compensado por la reducción de la información asimétrica, que siempre implica un descuento. Cuando yo compro un coche que tiene un año de garantía, yo puedo venderlo mucho mejor que con ese 25% de descuento original. ¿Por qué? Porque reduzco la asimetría informativa. Con las calificaciones en el mundo pasó lo mismo. De hecho, las calificaciones han surgido en todo el mundo en forma voluntaria, porque era un buen negocio, nada más. Un buen negocio para el emisor, un buen negocio para el inversor y sin duda un buen negocio para las calificadoras. No me voy a meter demasiado en los gráficos porque no voy a tener tiempo, si bien voy a estar disponible para aclararlo en las preguntas. Pero un punto más que quiero decir, y que lo tenía para el final, pero lo puedo anticipar, es que las calificadoras trabajan basado en determinados supuestos que pueden o no, como siempre, cumplirse. Volvemos a lo de Niels Bohr. Y como mejor ejemplo suelo dar el del Kon-Tiki contra el Titanic.
El Kon-Tiki es esa pequeña balsa que se lanzó al océano por un científico danés para demostrar que los incas y los polinesios eran una raza común y que habían migrado a través de una balsa o balsas. Y el Kon-Tiki fue el gran transatlántico, la gran invención humana, tecnológica y de la ingeniería. Bueno, a todo el mundo le digo, yo al Kon-Tiki no le hubiera asignado ni una B. Esa balsa pequeña y rudimentaria para mí no hubiera llegado nunca cruzando todo el Pacífico para demostrar la teoría. Sin embargo, la misma llegó. Y al Titanic, de hecho, seguro que en su lanzamiento le hubiera asignado una AAA, porque hasta los ingenieros decían, ni Dios lo puede hundir. Y se hundió en el primer viaje. Eso es un poco para relativizar a veces la capacidad de llegar a un resultado absoluto y concreto. Pero en definitiva, si uno mira en la página web, por ejemplo, nuestra, pero lo pueden ver en otras calificadoras, si ven, ahí está publicado obligatoriamente las tablas de transición, de cómo van cambiando las calificaciones y qué pasó. Si ustedes ven esas tablas, sobre todo para la Argentina, las mismas han sido muy, muy estables. Así que la capacidad de predicción, por el motivo que sea, han sido muy buenas. Inclusive mejor a las europeas y estadounidenses. Acá un punto para comentar antes de pasar al otro tema es las escalas. La escala absoluta, cuando uno habla de los ratings que asignan internacionalmente a los distintos países o alguna empresa internacional, se utiliza una escala absoluta, que es la escala que ven ahí empinada. Y lo único que les quiero decir acá es, cuando tengan tiempo de verlo, si les interesa verlo, van a notar que se basa en una probabilidad de estadística de cumplimiento. Y el incumplimiento en las A es bajísimo, estadísticamente hablando, muy bajo, casi cercano a 1%, de la AAA a la A. Y esta curva se empina, como pueden ver acá, a partir de la triple B, que es lo que marca el grado de inversión. Y a partir de ahí se empina fuertemente. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que compra, porque esto se basa en alternativas con alto apoyo estadístico. Pero eso no quiere decir que el que es calificado W no va a cumplir. Lo único que dice es que tiene una mayor probabilidad de incumplimiento de acuerdo a los datos recogidos. Y podría ser que alguna AAA no cumpla. Entonces, que puede ser un Titanic. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Que no se compren las W? No, lo que estamos diciendo es la W, si la compran, requieran mayor tasa, requieran mayor rendimiento, porque la relación riesgo-rendimiento tiene que ser razonable. Y en el caso de las AAA, uno puede notar que el rendimiento puede ser notablemente más bajo porque el riesgo es muy bajo. Lo que a veces pocos se dan cuenta es que a veces vale la pena comprar un título que es A y no un triple A, porque las probabilidades de incumplimiento, como ustedes ven, difieren muy poco, y muchas veces las tasas de interés entre un AAA y un A son relativamente abiertas. La escala que se usa en la Argentina y generalmente en los países y adentro de los países es una escala de calificación relativa. En vez de ser la escala absoluta que se basa en probabilidades de default, la escala relativa es como esa curva de distribución que ven ahí, la montañita esa, donde lo único que se hace es tratar de posicionar a todos los calificados en un lugar diciendo, el que sea AAA es aquel que, aunque pueda llegar a no cumplir, tiene muchas menos probabilidades de no cumplir que todos los demás. Entonces, supongamos un país como Argentina que tiene una escala absoluta muy baja, está en triple C en el mundo. Entonces, Argentina entonces no habría que calificar, y no se podría hacer negocios en la Argentina y nadie se debería sentir tranquilo comprando algo que es triple C. Sin embargo, eso todos sabemos que no es la realidad. La escala relativa tiende a ayudar, porque dentro de la Argentina podemos saber que aun cuando muchos cayeran, algunos van a caer antes que otros. Entonces lo que está indicando es, aquel que es AAA tiene muchas mayores fortalezas y puede sostener más eventos adversos que aquel que es W o que es C.
Y entonces esa escala ayuda para separar la paja del trigo y es muy útil sobre todo en las comparaciones de la Argentina o cuando viene alguien de afuera y quiere comparar y separar la paja del trigo entre los distintos emisores argentinos. Si no, todos caen dentro de la escala de triple C, lo cual no le ayuda para nada al inversor extranjero. Ahí tenemos la mezcla entre una curva que es la absoluta, que es la empinada, y la curva de distribución que es la relativa. El único motivo por el cual lo puse es porque algunos colegas piensan que se puede hacer una tabla de equivalencias entre la curva relativa y la curva absoluta. Y yo creo que eso sí que es comparar animales totalmente distintos. Sirven distintos propósitos y es imposible encontrar una equivalencia, desde mi opinión, entre una y otra curva. Esto es simplemente para mostrar cómo están los distintos países, y hablando de Argentina, que obviamente sabemos se encuentra en una situación desde el punto de vista de calificación baja, pero sobre todo por el tema del juicio de los holdouts, que es un caso muy particular a nivel mundial. Lo que mostramos ahí son los países de América Latina, a través de un análisis que hizo Fitch, de vulnerabilidad. El número sobre cada uno de los indicadores, ¿no? Producto bruto, balanza corriente, gobierno, etcétera, ¿cuáles son aquellos rubros donde el país está más o menos bien? No tiene ningún color. Aquellos donde tiene alguna debilidad es amarillo y aquellos donde tiene una debilidad fuerte es rojo. La primera línea es Argentina, y ustedes verán que Argentina, desde el punto de vista de fundamentals, de principios macro básicos, no está demasiado desequilibrada, tiene algunos puntos amarillos, lo cual es una buena noticia hacia el futuro. Y en cambio encuentra países con mejor calificación y sin embargo con unas cuantas marcas rojas. Así que eso lo que indica es que Argentina, desde el punto de vista de futuro, si hiciera bien algunas cosas y equilibrara algunos de sus ajustes, no tendría mayor inconveniente en pasar a una tabla ganadora. No quiero detenerme demasiado en eso, simplemente voy a estar disponible para las preguntas. Argentina es un caso sui generis, siempre somos un caso sui generis, no sé por qué. Tenemos el gobierno pagó, el deudor pagó, pero no llegó a los acreedores, por lo tanto tiene un default restringido. Más allá de lo que se diga, podemos hablar de si cumplió o no cumplió, pero desde el punto de vista de cómo se define eso en los mercados de capitales, hay un incumplimiento porque el acreedor no cobró. Esto se debe, todos sabemos, al fallo de Nueva York, y todos sabemos que el fallo de Nueva York está pendiente de encontrar algún tipo de negociación, posiblemente después de la salida de este gobierno, y creo que hay muy buenas posibilidades de que eso ocurra con cualquiera de los candidatos que tienen oportunidad de ganar, y eso va a elevar mucho las chances de que grandes fondos que en este momento están impedidos de venir y volcar dinero puedan hacerlo y aprovechar algunas ventajas que tiene Argentina. Ese es un tema que lo pone a Argentina en una situación peor que algunos que, como señalé, pueden tener inclusive datos fundamentales peores que los de Argentina. La liquidez soberana en Argentina es muy buena. No tenemos gran problema desde el punto de vista de la liquidez interna, pero sí tenemos problemas desde el punto de vista de la liquidez externa porque el nivel de reservas es relativamente bajo, y de los 31.000 millones de dólares que tiene el Banco Central como reservas de libre disponibilidad, más o menos hay unos 18, 19.000 millones, lo cual para un país que tiene tipo de cambio flotante y deja flotar libremente o con una pequeña flotación sucia, no habría ningún inconveniente porque el Banco Central no se obliga a comprar y vender. Pero cuando tiene un esquema cambiario y monetario como el que tiene Argentina, que se ve obligado a participar en ese mercado, entre comillas, único de cambio, el problema de tener poca liquidez con relación al volumen global de negocios, poca liquidez externa, puede ser un problema. Otro de los problemas que tiene Argentina es, venimos de 2 o 3 años de relativo estancamiento. Este año las predicciones serán peor, han mejorado relativamente a costa justamente del sector externo. Interferencia directa de las empresas pone un punto suspensivo sobre la política para desarrollar mayor riqueza, porque las empresas son fuente en todas partes del mundo generadoras de innovación y riqueza, y la interferencia directa en las mismas puede
generar problemas, sobre todo en los sectores que no sean monopólicos, en los sectores que sean competitivos. Y lo mismo ocurre cuando los entes autárquicos, que son puestos como reguladores para determinados sectores, precisamente para cumplir un determinado objetivo, dejan de ser independientes y se tienen que ocupar de otros objetivos, entre ellos políticos. Otro de los problemas que tenemos en Argentina son los costos financieros. La financiación externa es 3 veces superior a la de países similares, si no más, y la financiación en pesos muchas veces puede ser a tasas nominales muy elevadas, aunque en términos de tasa real puedan ser negativas, y eso implica un sacrificio muy grande sobre el capital de trabajo, aun cuando sean tasas negativas. Tenemos en la Argentina, mientras que no se soluciona alguno de los problemas que mencioné y no ya acceso al crédito externo o a la inversión externa, tenemos algunos problemas de refinanciación, emisiones que están por vencer, les va a costar mucho más o le podría costar mucho más refinanciarse. Afortunadamente hasta ahora ese no ha sido el problema. Tenemos balances gemelos tanto con déficit fiscal como con déficit de la balanza corriente, que es un tema solucionable y dependerá de cómo se maneja en el próximo gobierno. Y obviamente desde el punto de vista de mediano y largo plazo hay unos cuantos factores positivos. Yo no sé cómo estoy de tiempo. Hasta las 8 más o menos. Ah, bueno, entonces les voy a dar una receta de cómo se gana dinero. Ahí puedo quedarme hasta las 12. Estas son, desde el punto de vista nuestro, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tenemos. En inglés es SWOT y está puesto mejor porque vemos fortalezas y debilidades. Si me pongo a hablar de otra forma va a ser confuso. De todas formas me parece que vale la pena reflexionar también sobre algunas frases que ponemos en el título. La gente se va y se olvida de todo lo que dije, pero de las frases estas se acuerdan todos. Esta es una frase típica de Woody Allen. Fortalezas. Bajo nivel de endeudamiento, muy importante. Argentina tiene un nivel de endeudamiento muy bajo, lo cual le da una flexibilidad fantástica hacia futuro, especialmente si se maneja bien. Si se maneja mal, podemos volver a tener recidivas de lo que ya vivimos. Los desequilibrios, como indiqué a través de ese cuadro muy rápidamente, son manejables. El desequilibrio más duro de resolver es la inflación y el otro que va de colilla es el problema del tipo de cambio. Hay un cambio de expectativas y ese cambio de expectativas, estemos de acuerdo con el gobierno actual o no, pero ese cambio de expectativas es genéricamente favorable y eso ayuda. En el caso de cualquiera de los candidatos es un libro nuevo. Sistema financiero sólido. Casi todas las crisis anteriores o casi todos los problemas que se avecinaban, inclusive muchos coincidiendo con cambio de gobierno, se dieron bajo un contexto de sistema financiero vulnerable. Y Argentina hoy tiene un sistema financiero muy sólido y entonces hay muy pocas posibilidades de que cualquier problema pueda atacar al sistema financiero y generar una crisis secundaria. Ni devaluación, ni problemas de inflación, ni inclusive algún problema de leve recesión puede afectar al sistema financiero y por lo tanto al sistema de generación de ahorros y de multiplicación de inversiones y de moneda. Argentina tiene acceso potencial, cumpliendo con algunos requisitos, a recursos externos. Tiene demanda de proyectos. Argentina sí que tiene un montón de proyectos de infraestructura, proyectos energéticos, proyectos agropecuarios, proyectos mineros y forestales, excelentes para explotar y que son sustentables, que son rentables, que podrían ser financiados. La inversión está ahí esperando, tienen todos los papeles los inversores en los cajones que los han sacado y lo han puesto en el escritorio. Nadie va a venir a colocar mucho dinero, sobre todo si es dinero de afuera, en proyectos de inversión con este tipo de cambio. Olvidémonos, podemos estar de acuerdo, ¿no? La devaluación, mini devaluación, desdoblamiento de mercado, no me interesa. La realidad, hablando entre gente de mercado y no especulando académicamente, es que con este tipo de cambio todo el mundo prefiere esperar. Pero los proyectos están y la gente está en las gateras. Tasas de interés bajas, si todo va bien, obviamente vamos a poder explotar la situación desde el punto de vista de tasa de interés baja. Voy a hacer un comentario provocativo. Mucha gente dice,
pero con tasas de interés que son 3 veces las de otros países. El otro día Argentina tomó dinero o YPF al 8,5% anual, cuando en otras partes del mundo eso se hubiera costado 2% anual. ¿Cómo podemos vivir? Bueno, desde el punto de vista de comentario provocativo, le diría primero, ese tipo de tasa bajaría sensiblemente, probablemente a la mitad, si las cosas marchan adecuadamente bien, no excelente, adecuadamente bien. Y por el otro lado, ustedes recuerden que muchos proyectos funcionaron adecuadamente en el mundo cuando 8,5% era una tasa de interés en otras partes del mundo totalmente comunes y normales. Así que hay proyectos que de todas formas pueden volar con tasas de interés mucho más altas que la de otros países, sobre todo si esos países no tienen los recursos que tiene Argentina. No hay petróleo en Suiza. Capital e innovación. Argentina tiene la ventaja sobre muchos otros países comparables en términos de capital y capital humano e innovación. Argentina es uno de los países que tienen las tasas de patentes o de creación de empresas más alto del mundo. Sistema también de quiebras. Sistema de recaudación mucho más eficiente que años anteriores. ¿Cuáles son las debilidades? Desequilibrios fiscales y monetarios, bajo nivel de reserva, ausencia de prestamistas de última instancia. Hemos echado a todos los prestamistas de última instancia, ¿no? Con mucho orgullo le hemos pagado todo el Fondo Monetario Internacional, que nos daba crédito a largo plazo y con baja financiación. Yo me he pasado la vida escribiendo en contra de ciertas prácticas del Fondo Monetario Internacional y de la politización del organismo, así que no voy a venir acá a defenderlo. Pero lo que quiero decir es, no debemos expulsar a los tíos ricos que nos quieren ayudar. Todos hemos tenido siempre algún tío que nos da una mano cuando nos faltaba plata, o al padre que nos da una mano cuando nos falta plata. Los prestamistas de última instancia cumplen con esa función. Y cuando uno no tiene un prestamista de última instancia, corre el riesgo de que si le fallan los cálculos se va a quedar solito y en la calle. Entonces, todos los países cuentan, en sus números dicen, tengo todo esto, y además tengo el prestamista, aunque no lo use, tengo el prestamista de última instancia. Entonces, es importante que Argentina vuelva a esos mercados para aprovechar las ventajas de los prestamistas de última instancia, sobre todo el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, al que de vez en cuando se recurre. Tenemos otros prestamistas de última instancia con los cuales la relación ha sido mejor, el BID y la CAF. Confianza. Si no hay confianza, todo lo que dije no funciona. Es el tema de nuevo de la información asimétrica. Si no generamos confianza, si no tenemos un lenguaje que lo entiendan, si no tenemos gestos que acompañan el lenguaje, no va a haber ni inversiones internas ni va a haber inversiones externas. Así que esto es fundamental. Hasta requiere, sobre todo cuando uno ha sido, por motivos justos o injustos, mal calificado, requiere hasta sobreactuación. Sector externo. El sector externo va a tener, quien quiera que venga va a tener que tomar medidas respecto al sector externo. Todas las economías regionales con este tipo de cambios ya no pueden funcionar. Y son competitivas, y lo han sido. Entonces, todos los meses cuando la gente cobra, corre a comprar dólares ahorro y todos los días hay cola en el Banco Central para que le permitan acceder a comprar dólares para girar al exterior. Esto... Podamos hacer 250.000 cálculos, pero esto indica que hay un problema de tipo de cambio que va a tener que ser resuelto. ¿Va a ser resuelto por vía de shock o gradualismo? Miren, yo me animaría a decir que va a ser algo intermedio. Según el candidato, y ustedes se pueden imaginar de quiénes hablo, algunos van a intentar más política económica de shock y otros más de gradualismo. Pero me animaría a decir que aquellos que quieran aplicar shock van a sufrir resistencias y van a tener que ir a una segunda etapa más gradual. Y aquellos que intenten la inversa van a tener que cambiar e ir a una etapa de shock porque los eventos los van a obligar a tomar decisiones drásticas para no culminar mal. Douglas, perdón que te interrumpa para que administres el tiempo. No es que somos tendenciosos si te dejamos decir todas las ventajas primero y ahora, pero 3 minutos. ¿Está bien? Listo. Economías regionales, creo que ya la mencioné. Alta sensibilidad ante el ajuste,
tenemos que analizar que los argentinos no van a estar muy preparados si llegan a tener que tomarse medidas de ajuste, y esto puede afectar la impresión de los mercados respecto a las expectativas favorables. Hay otros, y muchas veces con razón, porque se han vivido muchas etapas de ajuste y sin grandes logros para aquellos que ajustaron, pero esto comparado con otros países que tienen más capacidad de ajuste es una debilidad. Deficiencias institucionales, desde conflictos entre los tres poderes del Estado, conflictos entre nación-provincia, conflictos entre los poderes del Estado y el cuarto poder, etcétera, etcétera, debilitan obviamente la impresión y la calificación de un país. Y después tenemos otros temas para resolver. El INDE, que es simplemente una de las medidas, Estados Unidos, la relación con Estados Unidos, no porque nos guste o tenga que gustarnos, simplemente porque Estados Unidos tiene un nivel de preponderancia en los mercados financieros que no se puede soslayar. La situación de Brasil y China, que son nuestros principales socios. Yo simplemente voy a pasar diciendo, para aquellos que tengan interés por una cuestión de tiempo, acá después van a poder acceder a esta presentación donde pongo las oportunidades y las amenazas, que es la parte siguiente. ¿Cuál es, desde el punto de vista de riesgo soberano, algunos puntos importantes de cómo se califica un país y qué se tiene en cuenta, sobre todo desde el punto de vista de las debilidades institucionales de Argentina que tanto le afectan la calificación internacional? Y después una pequeña reseña de cómo están según nuestra calificadora, cómo están cada uno de los sectores. El sector corporativo, que tiene una perspectiva estable, con diferencias según los sectores, y acá tienen los fundamentos, las entidades financieras y de seguros, cómo están los proyectos de infraestructura, cada uno con sus pros y sus contras, las finanzas estructuradas, los fideicomisos, y los subsoberanos, que son básicamente provincias y gobiernos municipales. Esta es la famosa tasa de incumplimiento a la que me referí, que la pueden buscar en cualquier web de cualquiera de las calificadoras, donde dice cómo le fue en su pronóstico o en su evaluación de calificación. Y después hay acá unas pequeñas, yo le llamo las telarañas, pero son los análisis radiales, que son muy interesantes para mostrar cuáles son las debilidades. Nosotros lo tenemos empresa por empresa o emisor por emisor, pero acá también lo tienen según que pertenezcan al grupo de la A, de la B, de la W, donde básicamente la línea, cuanto más cerca del perímetro nos encontramos, mejor es la empresa desde el punto de vista de fortaleza, y más cerca de la AAA está. Cuando más cerca del centro se encuentra, más debilidad tiene. Y lo vemos desde el punto de vista de endeudamiento, de liquidez, de generación de fondos, de flujo de fondos, y desde el punto de vista de capitalización. Entonces, cada una de las aristas nos permite saber si se acerca al centro o si se aleja del centro, y cuál es la fortaleza y debilidad por sector o por empresa. Así que simplemente para indicarles que esto está disponible, que se puede consultar, que si uno no tiene una necesidad específica es aburridísimo, pero nos muestra cosas muy impresionantes por la comparación. Podemos comparar sectores con sectores, industria con industrias, de una forma relativamente fácil, y además periodos con periodos. Acá está, por ejemplo, en la industria de la construcción, la evolución de la industria entre el 2013 y el 2014. Finalmente, mostrar la industria del desarrollo inmobiliario. Miren qué cerca que está del centro. Mal, está yendo mal. Estas son las empresas que nosotros calificamos, y el sector agropecuario, que también está bastante cerca del centro, aunque un poco mejor. Bueno, no quiero ocupar más tiempo. Te agradezco, Claudio, después me decís cuánto te debo por la demora. Y simplemente disculparme si hubo una prolongación. Montesquieu decía que aquello que los oradores quisieran dar de profundidad terminan dando de longitud. Muchas gracias.